grabando El siglo XXI es hoy, episodio 1491. Moderación en Spotify, o cómo encontrar las agujas en el heno. El siglo XXI es hoy.com. Y es que Spotify acaba de comprarse una compañía que se llama Kinsen. Y esa compañía le permite moderar los contenidos. Moderar los contenidos es algo que ya está haciendo, por ejemplo, Facebook desde hace bastante tiempo. Es algo que ha estado haciendo YouTube y que también está necesitando TikTok. ¿Por qué entonces Spotify, que es una plataforma de oír canciones y de oír podcast, necesita moderar los contenidos? Eso es lo que vamos a descubrir hoy. ¿Y cómo lo piensa hacer? Hola, yo soy Félix, @locutorco en todas las redes sociales. Hoy no tengo un café a mano para ofrecerte, así que estoy en medio de el paisaje sonoro natural como siempre, pero esta vez es un paisaje nocturno y de campo. Hoy no tengo un café a mano para ofrecerte, pero si tienes uno tú, sería ideal. Mientras conversamos sobre la moderación en Spotify con esa empresa nueva que se compraron que se llama Kinsen. A ver, lo primero que hay que preguntarse es ¿por qué? ¿Por qué si en Spotify hay algoritmos de recomendación de canciones, hay playlist? Cuando abres la cuenta de Spotify te pregunta cuáles son tus artistas preferidos y con eso vas creando tu propio perfil en Spotify y la plataforma te recomienda las canciones que a ti te van a gustar. Ahora, en los podcasts funciona diferente. Cuando instalas la aplicación de Spotify, no te preguntan cuáles son los podcasts que te gustan. O bueno, puedes decir cuáles son los que conoces previamente, suscribirte a los podcasts que ya has oído en otra parte. Por ejemplo, hay personas que oyen este podcast del siglo XXI es hoy en Google Podcast o en el asistente de Google, y cuando llegan a Spotify lo buscan y allí lo encuentran, y a partir de ese momento Spotify lo va a recomendar. No parece haber mucho problema allí. Ahora, ¿cómo te recomiendan podcasts nuevos? Hay unos recomendados de Spotify que suelen ser títulos destacados o también títulos que son originales de la plataforma Spotify, por lo cual Spotify está interesado en que tú escuches esos títulos. En cada país hay unos particulares, de manera que hay unas recomendaciones allí, pues porque es obvio, son los títulos de casa. Uy, parece que va a llover. Bueno, encontrar los títulos de los podcasts que te gustan en Spotify es relativamente fácil si ya conoces los podcasts que te gustan. Si no los conoces todavía, la búsqueda no es tan fácil, o la recomendación. Sueles llegar allí, por ejemplo, porque alguien te recomienda un título podcast y llegas. Y por eso yo en muchas ocasiones le pido a las personas que recomienden El siglo XXI es hoy, para que otros puedan llegar por primera vez a oír este podcast. ¿Cuál es el lío entonces? ¿Por qué habría que comprarse una compañía nueva llamada Kinsen para eso? Porque lo que están haciendo es prevenir y moderar los contenidos. Eso significa que si es difícil encontrar un contenido recomendable, puede resultar para Spotify más difícil encontrar los contenidos desaconsejables. Cosas, vamos a decirlo, ilegales, inconvenientes, mentiras, manipulación, contenidos peligrosos de odio o de difamación, cosas que a todas luces violarían las políticas de la compañía, no solamente de Spotify, sino de todas las compañías de Internet. Pero no es tan fácil detectarlos, en especial cuando se trata de contenido hablado. Contenido hablado son podcasts que a veces llegan a la plataforma porque alguien los dio de alta, pero no necesariamente porque estaban recomendados, porque son buenos. ¿Qué hacer en esos casos? Bueno, pues
Kinsen, la compañía que se compró Spotify, es una empresa de tecnología con sede en Dublín, en Irlanda, que se dedica a ofrecer herramientas de moderación de contenidos. Ellos también han creado una versión para editores a partir de su experiencia en un proyecto que ha sido financiado por Google Digital News Initiative. El Google News Initiative es un fondo de Google dedicado a promover iniciativas para mejorar las plataformas de noticias. Por supuesto, a Google le interesa que ocurra dentro de Google, pero si una compañía como Kinsen encuentra un modelo que le funciona a Google, que responde a las necesidades de esa financiación de Google y que después se lo pueden vender a Spotify, pues, ¿por qué no? Esa compañía está siendo vendida a Spotify. Es una compañía que permite hacer varias cosas que vamos a entender en este episodio podcast. Son cosas que nos van a ayudar a entender cómo funcionan las redes sociales y cómo Spotify cada vez más está en el campo de redes sociales con contenido de redes sociales. Veamos. Kinsen fue fundada por 3 personas: Aine Kerr, Mark Little y Paul Watson. Ellos estuvieron trabajando juntos en una compañía que fundaron que se llamó Storyful, que era una agencia de noticias en redes sociales, y fue una de las primeras que enfrentó la batalla contra la desinformación. Eso declaran ellos, una agencia de noticias pensada en combatir la desinformación. Son 2 hombres y una mujer. Ella, Aine, es también presentadora de radio. Y además luego se convirtió en la directora global de asociaciones periodísticas de Facebook. Eso significa que también hace parte de los programas de Facebook con periodistas, obviamente destinados a manejar la información, a darle algo de seriedad y de respaldo a la información que se transmite, que se comparte en Facebook, y obviamente a combatir los fake news. Las noticias falsas, las malintencionadas noticias que en realidad pretenden manipular. Sí, ¿por qué no? Digámoslo, manipular. El otro de los socios, Mark, empezó a trabajar también con Twitter, como en algún momento fue vicepresidente de Media Partnerships en Europa. La Media Partnership es obviamente las relaciones con los medios de comunicación con Twitter. Y también fue gerente de la sede internacional de Twitter en Dublín. Todo eso pasa en Irlanda. Y sorpresa, pues Spotify también tiene sedes en Irlanda. Esta compañía fue fundada en Irlanda y todas esas compañías tecnológicas están allí en ese país. Ahora, estos 3 se juntan, Paul, Aine y Mark se juntan y fundaron en el 2017 una empresa que se llamó Neva Labs, y que luego, un año después, cambió de nombre a Kinsen. Y allí, trabajando ellos en Kinsen, desarrollan todo lo que están ahora vendiéndole a Spotify. Y entonces es cuando Spotify dice, en su comunicado oficial, Spotify se complace en compartir que hemos adquirido Kinsen, con sede en Dublín, Irlanda, líder mundial en la protección de comunidades en línea contra el contenido dañino. Pero esa asociación entre Spotify y Kinsen había comenzado en el año 2020, a mediados de la pandemia, para mejorar el enfoque de la seguridad de la plataforma de Spotify. La tecnología única de la compañía es particularmente adecuada para podcast y formatos de audio, lo que hace que su valor para Spotify sea claro e inigualable. Creo que por ahí viene un trueno, va a sonar. Ya lo vi, quizás suene. Esta plataforma entonces combina aprendizaje automático, machine learning y experiencia humana. ¿Viste? Ahí está el trueno. Experiencia humana respaldada por análisis de destacados académicos y periodistas locales. Así lo declaran en Spotify. Y eso, pues, piensan utilizarlo, o de hecho ya lo están utilizando para analizar el contenido potencialmente dañino y el discurso de odio en varios idiomas y en varios países.
El comunicado oficial de Spotify cierra diciendo que dada la complejidad de analizar contenido de audio en cientos de idiomas y dialectos, yo le añadiría y acentos, hay algunos que son difíciles de entender. Y también, continúan diciendo, los desafíos para evaluar de manera efectiva los matices y la intención de ese contenido, imagínate. Si para mí es difícil a veces entender el sarcasmo y la ironía, ¿cómo será para una inteligencia artificial? Bueno, la adquisición de Kinsen ayudará a Spotify a comprender mejor el panorama de abuso e identificar amenazas emergentes de la plataforma. Eso es lo que dice oficialmente Spotify en el comunicado en el que publican que compran la compañía Kinsen. Ahora bien, ¿qué es lo que hace Kinsen? Ellos proponen adelantarse al contenido dañino y a las amenazas emergentes. Buscan comprender los matices de las amenazas complejas en mercados e idiomas locales. Esto todavía está muy etéreo. Vamos a tratar de enfocarnos mejor y entender con más detalle de qué se trata. Identificar infracciones de políticas en contenido de audio puntualmente. Cada vez que alguien publique un podcast, porque es que además es más fácil publicar podcast, cada día es más fácil. Sí, veamos. Spotify no solamente tiene Spotify para que tú y yo escuchemos música y escuchemos podcast. Spotify también tiene una plataforma para publicar podcast directamente, gratis. Cualquier persona lo puede hacer. Es una plataforma que se llama Anchor. Se escribe Anchor. Pero bueno, con esa plataforma Anchor, como quiera que lo pronuncies, cualquier persona puede grabar podcast y publicarlos directamente en Spotify. Y eso me parece muy bueno por lo democrático que resulta, pero a la vez resulta un poquito complejo porque algunas personas no están interesadas en decir la verdad. Algunas personas tienen intereses políticos que podrían ser non santos. Y tienen la posibilidad de publicar eso directamente a través de Anchor, directo a Spotify. No solo esa aplicación, también tienen otra. También tienen una que se llama Green Room. No sé si la conoces, pero Green Room es una plataforma inspirada o, digamos que también alguien podría decir, pues es una copia de Clubhouse o de los Twitter Spaces. Y sí podría entenderse, pero la gran diferencia es que Green Room, al ser parte del ecosistema de Spotify, te permite hacer programas en directo en Spotify. Programas hablados en directo en Spotify. Entonces, si Spotify es la nueva radio y te permite crear podcast y publicarlos, y te permite crear transmisiones en directo y publicarlas, ¿cómo se asegura Spotify de que eso no lo utilicen con fines ilegales? ¿Cómo responde Spotify ante eventos críticos y crisis inesperadas? Como por ejemplo la que tuvo cuando mucha gente se quejó de Joe Rogan, el gran podcaster que Spotify contrató por $200 millones y que después han tenido que quitar varios de los episodios de Joe Rogan de la plataforma por críticas fuertes, por su conocimiento y por difundir mensajes antivacunas. Difundir mensajes antivacunas justo cuando la humanidad está en una pandemia. Ahora, Kinsen promete ser una red global de expertos locales, o bueno, de hecho ya es una red global de expertos locales que analiza y codifica el lenguaje dañino y lo está haciendo en 28 idiomas y 28 mercados. Está intentando resolver el problema de que los filtros de contenido automáticos no son suficientes, especialmente no en el audio, y no pueden resolver cosas complejas que habría que moderar en el contenido.
los moderadores humanos, las personas que escuchamos los podcasts, no somos tantos en el mundo como para detectar y denunciar los contenidos que no son sanos. Y bueno, y por ahí va la cosa, pero creo que me estoy empezando a mojar. Entonces, si me lo permites, voy a hacer una pausa y continuamos. Ok, ya no me estoy mojando tanto. Vamos entonces en que Kinsen está en 28 idiomas y mercados diferentes. Son muchos mercados, muchos idiomas en el mundo. Y ellos intentan resolver el problema de la moderación utilizando filtros automatizados, pero han visto que eso no es suficiente. No logran resolver algunos desafíos complejos, que vamos a explicar en un instante. Por otro lado, tienen moderadores humanos que no logran hacer frente al volumen tan grande de contenido. Y dentro de un volumen muy alto de contenido, pues también hay mucho contenido dañino. Necesitan hacer que los filtros humanos, las personas detectando el contenido dañino, puedan escalar en su trabajo con la ayuda del aprendizaje automático. Y a eso se dedican. Buscan escalar la capacidad de los expertos humanos para priorizar la revisión humana del contenido en líneas puntualmente dañinas. Ese enfoque pues está basado en un ciclo de retroalimentación, palabra difícil, retroalimentación entre el sistema electrónico de aprendizaje automático, Machine Learning, con los editores humanos. Un humano alimenta al algoritmo y el algoritmo alimenta al humano. Bueno, alimentar es una forma de decir, ¿verdad? En últimas, Kinsen es una compañía comercial. Y al ser una compañía comercial, pues necesita clientes. Uno de sus clientes desde el año 2020 fue Spotify. Y ahora Spotify será el nuevo dueño. Pero al comienzo, ellos, como cualquier startup, obtuvieron el dinero de compañías de financiamiento y compañías de inversión. Había, por ejemplo, una empresa de medios de Dinamarca que se llama FST, o como quiera que eso se pronuncie en danés. También una compañía de inversión pública en Irlanda que se llama Enterprise Ireland. Y un fondo de inversión también irlandés que se llama BVP. Esta es una de esas siglas que en América Latina se dice diferente, ¿no? BVP o BVP, B chiquita, P, B grande, B chiquita, P. Bueno, en fin, creo que tú lo entiendes. Con esos fondos de capital empezaron a hacer su trabajo en detección. Ellos explican y son enfáticos en que no son una empresa de validación de datos, no son verificadores, no son los que están diciendo esto es cierto y esto es falso. Hay varias compañías que sí se pueden dedicar a eso, pero no es lo que hace Kinsen. Lo que hace es entonces detectar. Solamente se dedican a detectar lo que los validadores humanos tienen que ir a revisar. Ellos ayudan a las compañías a anticiparse y a prepararse para cepas emergentes de contenido dañino, para oleadas de contenido dañino. Y buscan ayudar a sus clientes a ser ágiles en la forma en la que responden a amenazas que evolucionan rápidamente. Esto podría entenderse como ataques. Entonces tienen una red editorial que se ha construido alrededor de experiencia en diferentes idiomas. Trabajan en inglés, en alemán, en árabe, en español, en portugués, hindi, turco, francés, ruso y sueco. También tienen cobertura en varias regiones. Así como atienden idiomas, pues también atienden regiones.
Y además de eso hacen investigación a la medida sobre temas como, por ejemplo, hay unos temas... la integridad electoral y la desinformación sobre vacunas. Cuando una tarea es difícil en mi país se dice que es como buscar una aguja en un pajar, una aguja en el heno. Y ese es el título que puso Andrew McDowell, que es el Senior Machine Learning Engineer de Kinsen. Ese título lo puso en su artículo en el que habla de la moderación de contenido en podcast. Y cuenta que es difícil encontrar señales de alerta en el audio. Porque cuando lo estás haciendo en un texto, pues puedes buscar palabras o puedes buscar frases. Simplemente haces una búsqueda y el texto te dice, en este punto hay algo que debería revisar un humano. Porque ya sabes qué es lo que está buscando, más o menos. Pero, y cuando es con audio, ¿cómo se puede poner una búsqueda en audio y llegar a un punto de algo que fue pronunciado en voz alta, no escrito? Claro, podrías contratar personas que estén escuchando todos los audios que han publicado en la plataforma. Todos los audios de todos los usuarios. Pero, ¿y les alcanza la vida a los humanos para hacer eso? No sé, hay una forma de escuchar más rápido. Yo creo que si tú estás oyendo este episodio en una aplicación que tiene el botoncito de, por ejemplo, 2x, puedes poner el audio al doble de la velocidad, pero la mayoría de veces como que ya no alcanzamos a entender al doble de la velocidad. Bueno, las personas ciegas tienen más entrenamiento para eso, para escuchar lectores de pantalla que leen muy rápido. Pero yo llego a 1.5x y me doy por bien servido. En algunos podcasts alcanzo a escuchar a 2x, pero ya a 3x no. Entonces, mientras más aceleras, más difícil es entender. Más tienes que prestar atención a lo que estás escuchando para tratar de entender, y hay palabras que se vuelven incomprensibles. Eso sin contar con lo de los acentos, ¿verdad? Pues bueno, es difícil buscar términos o frases alerta en el audio. Por eso en Kinsen proponen una red editorial de experiencia humana en desinformación que sabe y escucha con pericia para detectar señales de alerta, pero además necesitan técnicas automatizadas para analizar grandes volúmenes de datos, grandes volúmenes de audio en este caso, para encontrar los contenidos de alto riesgo que pasen al nivel de los editores humanos. Porque las decisiones al final las tienen que tomar los humanos. Yo siento como, es un poco exagerado, ¿no? ¿Por qué no dejan el contenido publicado allí y ya? Pero imagínate que hay alguien haciendo un podcast desde una cárcel, por ejemplo. Claro, alguien en una cárcel tiene derecho a hacer un podcast y hay documentados podcasts maravillosos hechos desde una cárcel. Pero también, pues digo, vivimos en América Latina y en nuestros países pasan cosas como que hay gente en las cárceles haciendo llamadas de estafas. Y si hay gente haciendo llamadas de estafas, también imagínate si alguien decidiera, no desde una cárcel, sino desde la comodidad de una mansión, hacer un podcast con contenido ilegal o que tiene un propósito ilegal. Eso no va a pasar. No hay gente así de malintencionada. Eso quiero pensar. Pero la verdad es que hay casos como el de TikTok, que fue demandada por 2 ex empleadas que estaban dedicadas a moderar contenidos, a evitar imágenes brutales en TikTok, a evitar discursos de odio y teorías de la conspiración. Ya demandaron a TikTok. Y eso le ha pasado a Facebook también. En un caso anterior, o varios casos, Facebook ha tenido que pagar más de $50 millones en reparaciones a las personas por este tipo de exposición a contenidos malintencionados.
Y las acusaciones incluyen, por ejemplo, daño psicológico de las personas que están allí revisando los contenidos, falta de apoyo emocional a las personas que están revisando los contenidos y sobrecarga laboral, porque esas personas que están revisando videos están expuestas a ver maltrato animal, torturas, ejecuciones y algo que en la información que te voy a compartir del diario La Tercera ellos llaman comportamientos execrables. Y creo que eligieron bien la palabra. En las notas del episodio, que yo pongo notas, está el enlace para ver el artículo de La Tercera. Volvamos a lo de juntar dos tecnologías en Kinsen, una de clasificaciones automáticas de contenido y otra de información para los editores humanos para que puedan evaluar el contenido con criterio humano. Para lograr eso necesitan hacer una transcripción propia, no como las que yo dejo con enlaces, sino una transcripción en la que ellos necesitan saber qué es lo que todos los que hemos publicado podcast hemos dicho. Sí, para vigilar que no estemos faltando a la ley y a las condiciones del servicio, a las, ¿cómo se llama?, a las políticas de privacidad. Algunas personas, algunos creadores se toman el trabajo de escribir texto. Otros incluso contratan a un transcriptor para que ponga palabra por palabra todo lo que se ha dicho en el podcast. Pero, ¿y si eso fuera falso? O si fuese inexacto, pues las plataformas necesitan tener su propia transcripción. Por ejemplo, hemos visto YouTube siempre y hay un botoncito en YouTube que dice activar los subtítulos. Pues ¿de dónde crees que salen los subtítulos en YouTube? ¿Que la gente los subió? Bueno, sí, algunas personas suben sus propios subtítulos de lo que está dicho en el video, pero la plataforma tiene subtitulación automática y eso es una transcripción a texto de lo que se dice en el video. Eso funciona en YouTube. Google, incluso la dueña de YouTube, también tiene un servicio para periodistas que se llama Pinpoint, que ofrece la misma tecnología en donde un periodista, por ejemplo, va y hace una entrevista a alguien y luego sube el audio a la plataforma y la plataforma lo transcribe. Con eso, los periodistas que trabajan, por ejemplo, en un periódico, en un diario escrito, pues pueden desgravar, así le dicen, las entrevistas. Convertir eso en texto para poder llegar a artículos escritos. Y de paso, Google se queda con la transcripción y sabe encontrar más datos, como si le faltaran datos a Google. Pero no son los únicos. También está, por ejemplo, Apple Podcast, que tiene un servicio de búsqueda de podcast. Tú entras a Apple Podcast, a la aplicación, si la tienes, inténtalo. Y de paso me dejas una reseña en Apple Podcast. No, mentiras. Abres la aplicación de Apple Podcast y puedes buscar temas. Y te va a proponer títulos podcast que tienen el tema escrito, incluso en el nombre del podcast o en lo que subió el podcaster como texto de descripción. Pero también Apple Podcast es capaz de detectar palabras y temáticas dentro de los episodios porque hace su propia transcripción. En cambio, Spotify también hace su propia transcripción. Pero Spotify hasta ahora lo ha hecho solamente con contenido propio original, con los originals de Spotify o con los exclusivos de Spotify. La gran cantidad de audios que están publicados en Spotify, no como música, sino como podcast, están ahí sin que sepamos qué es lo que dicen más allá del título. Y hay personas que les ponen unos títulos que uno no sabe de qué se trata, ¿no? Pero ¿y esto qué es? Hay palabras inventadas como título y tú no sabes de qué se trata. Bueno, pues hay servicios de moderación que ofrecen la tercerización del trabajo. Significa que hay compañías como por ejemplo Accenture, Covalent y CPL
que proveen moderadores de contenido tercerizados a Facebook, a Instagram, a YouTube, a Twitter. Les ofrecen el servicio de personas que van a revisar el contenido. Mientras tanto, en TikTok hacen lo mismo, pero con personas contratadas directamente por la compañía ByteDance, la dueña de TikTok, y les pagan mejores salarios. En algún momento se ha dicho en Business Insider, por ejemplo, en el medio Business Insider, te dejo el enlace también, contaron que hubo un momento en el que los moderadores de contenido de Facebook se empezaron a pasar para TikTok porque había mejores sueldos allí, mejores salarios. Y porque pues es un trabajo difícil. Además de lo que contamos hace un instante, también, según Business Insider, ahí te dejo el enlace, durante las jornadas de trabajo se cruzan con videos e imágenes espeluznantes. Tienen que ver violaciones, mutilaciones y hasta decapitaciones, formas de violencia que uno como que no quisiera ver nunca jamás. Y por eso, pues, el trabajo de moderar contenidos puntualmente en video requiere una gran fortaleza mental. ¿Y cómo proteger a los moderadores de contenido? Una de las maneras es con tecnología, con ASR, que según Kinsen es Automatic Speech Recognition, reconocimiento automático de las palabras, y eso al parecer funciona en 2 etapas. La primera es de procesar el audio para hacer predicciones sobre a qué letras podría corresponder un sonido presente en el audio. Y ahí yo creo que se parece mucho a los cursos de idiomas, ¿no? Que en español la K en realidad es una C o una K, pero bueno, en fin, los fonemas. En el segundo lugar, se toman esas predicciones y se alimenta un modelo de lenguaje. Ahí es donde viene el Machine Learning y la inteligencia artificial. Se alimenta un modelo de lenguaje que luego evalúa las predicciones contra el idioma de destino para ver si esa conjunción de sonidos parecen palabras u oraciones reales, ya convertidas a texto. En la primera etapa, pues muchas veces el algoritmo comete errores porque hay muchos acentos, muchas entonaciones, muchas formas distintas de pronunciar la misma palabra. Y en España se dice Z y en América se dice Z. Y bueno, hay tantas cosas. Puede interferir, por ejemplo, el ruido de fondo o la cantidad de personas hablando en el mismo momento. Adivinar las letras es un desafío para las inteligencias artificiales que solamente están escuchando un audio. Y eso vale también para el video. Además, pues hay palabras raras que no se pronuncian como se escriben, ni se escriben como se pronuncian. En inglés, por ejemplo, hay un montón de palabras así. Entonces es cuando tenemos el Machine Learning, el modelo de lenguaje que generalmente utiliza técnicas de aprendizaje automático sobre estadísticas de una gran colección de textos escritos. Sobre el texto escrito se hace el entrenamiento del modelo de lenguaje. Sobre texto escrito es que el sistema empieza a aprender, a entrenarse y a saber cuáles son los sonidos frecuentes y cuáles suelen ser las letras que vienen a continuación después de una... aprender como los bebés. La M con la A, ma. Y la M con la A, ma. Y ahora con tilde, matilde. Bueno, mal chiste. Pero la idea es que la inteligencia artificial tiene que aprender los idiomas y aprender no solamente cómo funcionan los fonemas y las palabras, sino las oraciones.
y qué palabras suelen estar juntas. Ya sabes que, por ejemplo, en español hay cosas como, los presuntos implicados. Por ejemplo. Y ese tipo de palabras que siempre vienen juntas, la inteligencia artificial tiene que aprenderlas, sabérselas tal cual como los periodistas, y cuando hay errores, pues es donde la inteligencia artificial intenta corregir y surgen más errores. ¿Por qué más errores? Veamos. Cuando se ha transcrito una palabra y ya en la palabra escrita aparece corregida por el autocorrector, de ahí en adelante todo el algoritmo empieza a fallar con esa misma palabra. Un error pequeño conduce a más errores. Y eso se trata pues de que hay autocorrector también en las transcripciones de audio. Y cuando una persona entonces necesita analizar una pieza de audio, entonces necesita tener una transcripción legible. La mayoría de los sistemas de inteligencia artificial para transcripciones ya logran entregar pocos errores ortográficos, pero la mayoría de ellos no pueden detectar la puntuación, no detectan bien las comas, los puntos seguidos, los puntos aparte, y de todas formas sobre eso tienen que trabajar los humanos para entender qué es lo que está diciendo una transcripción y buscar el audio para verificarla. A esto es a lo que Kinsen llama limpiar la paja para buscar las agujas. Y suena chistoso, yo sé, por ahí en alguna parte del mundo debe haber alguien riéndose de cómo suena lo de limpiar la paja para buscar las agujas. Pero es la analogía para decir que hay que identificar cuando, por ejemplo, un podcast utiliza música de la cual no tiene permisos. Y bueno, después de identificar si tiene música o no tiene música, pues tiene que identificar si hay noticias falsas o no en ese podcast. Y luego, después de identificar posibles mentiras, identificar si son malintencionadas, si están intentando manipular o desinformar o son mentiras honestas porque la persona realmente creía que eso era cierto. Pasa mucho. Y luego identificar los comportamientos de odio y de discriminación. Ahí es donde creo yo que está lo más difícil del trabajo. Y hay una dificultad adicional que tiene que ver con entender las tendencias y las modas. Términos que antes eran inusuales o de nicho y que luego se pueden convertir en una señal, por ejemplo, de racismo. Una manera de hablar y de mencionar términos racistas que pueden ser, fuera de contexto, palabras normales. Y eso hay que identificarlo. Por ejemplo, antes de la pandemia, la palabra coronavirus pues no quería decir nada. Así que si se sigue aplicando el mismo algoritmo de hace 3 años, no se va a detectar lo que esté refiriéndose a la enfermedad que causó la pandemia global. Y de la misma manera, pues los hashtags, los acrónimos, las siglas, los sistemas de inteligencia artificial tienen que detectar todo eso para poder pasárselo a un humano. Pero es un humano el que tiene que decirles, mira, cuando detectes la sigla, por ejemplo, la palabra COVID, pues debes lanzar una alerta para que junto a ese episodio salga un letrero que diga, atención, recomendamos que consultes las fuentes válidas con respecto a la pandemia. Eso pasa mucho, por ejemplo, en Instagram, ¿no? Quizás lo has visto. Bueno, pues la idea es que empiece a pasar también en Spotify con los podcasts. A partir del momento en el que compran esta tecnología de Kinsen y empiezan a manejar grandes volúmenes de audio. Porque antes necesitaban contratar a empresas externas. Ahora Spotify puede hacerlo directamente con Kinsen, que combina el sistema de ASR y un modelo de idioma
que se puede actualizar con nuevos términos rápidamente. Eso es lo que están buscando ellos. Quieren crear un gráfico de conocimiento poblado con términos y con frases que los editores humanos puedan rastrear rápidamente y mantener eso actualizado. El peligro es que la herramienta se quede transcribiendo lo esperado y no lo encontrado. Y allí creo que hay que explicar. Si la inteligencia artificial transcribe lo que espera encontrar de acuerdo al promedio, probablemente esté rechazando lo que en realidad encuentra, lo que en realidad está dicho dentro del podcast o dentro del video, que pueden ser también videos de podcast. Por ejemplo, veamos cómo lo hacen en YouTube, porque ellos lo están haciendo hace bastante tiempo. Y hay una forma en la cual, si tú subes contenido a YouTube, puedes activar, por ejemplo, a un moderador de tu comunidad. Un moderador que puede ser asignado por ti y que puede ver todos los comentarios que estén publicándose en la comunidad, tanto en videos en directo como probablemente los comentarios que dejan en los videos después de publicados. Si tú tienes YouTube, puedes entrar al YouTube Studio, hacer clic en la configuración, en comunidad, establecer filtros automatizados para que haya palabras que sean filtradas, que no deje publicar, que la plataforma diga, pues nadie que diga, por ejemplo, la palabra azul puede dejar ningún comentario. Bueno, eso es un ejemplo muy tonto, pero existe ese tipo de filtros. Luego puedes nombrar moderadores, personas que te puedan ayudar a estar vigilando y calificando los comentarios para eventualmente borrar los que sean inapropiados. Un moderador entonces es la persona que apoya al creador o a la gran plataforma de creadores para que todo funcione bien, para que la experiencia sea positiva y segura para la comunidad. Sobre todo segura cuando hay menores de edad que tienen acceso al contenido, que pueden ver el video o escuchar el podcast. Es importante que todas las personas estén en territorio seguro cuando están accediendo a un contenido, por ejemplo, escuchando un podcast. Y pues, si bien existe la posibilidad de poner contenido explícito para que se sepa y los menores de edad no escuchen un podcast porque tiene activada la letra E de explícito, pues en realidad ¿crees que eso pase? Que los menores de edad digan, no voy a escuchar esto porque tiene una E. No sé. Todo esto se lograría entonces con inteligencia artificial, con transcripciones y con moderadores humanos, contratados por Kinsen para trabajar para Spotify y moderadores humanos que trabajan, por ejemplo, para Facebook, que tiene en Irlanda también una oficina que se llama Trust and Safety Hub. Con Facebook, posiblemente con Twitter también, quizás con YouTube y también con ByteDance, la compañía propietaria de TikTok, aunque ellos trabajan más bien desde California y desde Singapur. Tienen miles de moderadores. Y si en este episodio de repente a ti te quedaron ganas de probar a trabajar como moderador de contenido, en Kinsen están abiertos siempre a contratar personas. A mí me queda la tranquilidad, pienso que no debe ser tan violento trabajar moderando contenido para Spotify como lo sería para Facebook. Creo yo, pero habría que identificarlo, habría que probarlo. Igual parece ser una fuente de trabajo para muchas personas en el mundo. Y si a ti te llama la atención esto de trabajar como moderador humano en combinación con la tecnología de Kinsen para Spotify, pues ellos tienen un formulario para postularse. Y en las notas de este episodio, en las notas escritas, te voy a dejar el enlace para que puedas aplicar para trabajar en Kinsen, si es lo que tú quieres. Gracias por escuchar este episodio podcast. Yo soy Félix, @locutorco en todas las redes sociales.
gracias en especial si has dejado una reseña, si has dejado unas estrellitas en Spotify o en Apple Podcast. Chao, cuelgo. El siglo XXI es hoy.com.